Continuando con nuestro programa, Pachito, nuestro programa de educación continuada, tenemos hoy el honor de tener al doctor Andrés Bustamante aquí con nosotros. Él viene desde Cali, es médico de la Universidad de Ciencias Médicas de Costa Rica, oftalmólogo de la Universidad del SINU en Cartagena, tiene un PhD en Ciencias Clínicas del Tecnológico de Monterrey, creo que recién graduado. Felicitaciones, Andrés. Fellow de córnea, enfermedades externas y cirugía refractiva del Tecnológico de Monterrey y Fellow de inmunología ocular del Tecnológico de Monterrey. Tengo el gusto de conocer a Andrés desde hace ya algún tiempo, hemos compartido podio en algunos temas y bueno, hoy tenemos el honor de tenerlo aquí con nosotros para hablar sobre Sjögren. Andrés, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Perfecto, muchas gracias Andrés por esa introducción. Primero agradecerles por su tiempo, la hora y el día es un poco complicado y agradecer aquí a la Sociedad de Cirugía Ocular por permitirme pues, compartirles un poco sobre mi experiencia, lo que he aprendido a través del tiempo y pues recientemente en mis altas especialidades. Entonces vamos a hablar un poquito hoy en cuanto al síndrome de Sjögren y pues a la autoinmunidad en la práctica clínica diaria. Voy a enfocar principalmente pues, en síndrome de Sjögren y el pemfigoide de membranas mucosas oculares. El contenido de ese concepto de esta presentación pues, refleja mi opinión personal. El concepto que tenemos de la superficie ocular o de nuestra estructura ocular es a veces muy directa, nos concentramos más que todo en lo que es la cirugía, los diagnósticos clínicos, glaucoma, retina, cirugía de catarata, pero también a veces olvidamos que la superficie ocular y pues todos los componentes de la estructura ocular tienen un componente inmunológico muy importante que a veces pasamos por desapercibido. A veces pensamos que la inflamación intraocular es únicamente la uveitis o pues el paciente tiene un ojo seco y hoy voy a presentarles un poco sobre ese mundo tan poco hablado, tan poco dilucidado que es la inmunidad y la respuesta inmunocular. Como cualquier parte del cuerpo, el sistema inmune que compone las estructuras oculares y nuestra superficie tiene una fase cognitiva que se induce principalmente o que se estimula principalmente por una estimulación antigénica o un traumatismo. Luego procede a una fase de activación donde hay un reconocimiento y activación de un producto antigénico y donde pues, usualmente hay un daño tisular y por ende hay una respuesta efectora llevando una respuesta inflamatoria, llevando una activación de la inmunidad humoral y la inmunidad celular, activando pues, la cascada inflamatoria. Pues dentro de la inmunidad ocular, aquí pues pongo en negrita las que nos vamos a enfocar un poco hoy. Tenemos que las inmunoglobulinas juegan un papel muy importante en el sistema de defensa de nuestra superficie y de las estructuras oculares. Como podemos ver en la córnea, una estructura completamente avascular en condiciones tóxicas o en condiciones de trauma también puede defenderse de cualquier tipo de noxas. Vemos que puede producir en condiciones patológicas inmunoglobulina A, inmunoglobulina M y en condiciones pues mucho más francas y graves como es en las queratitis ulcerativa periférica también llega a producir inmunoglobulina M. Algo que también pues recientemente está agarrando un poco de popularidad es el sistema el sistema EAL o el tejido linfoide asociado a las estructuras oculares. Hemos escuchado del tejido linfoide MALT, que es principalmente asociado al tejido gastrointestinal, pero también en la superficie ocular tenemos un gran componente de tejido linfoide. Podemos ver que está compuesto principalmente por la glándula lagrimal, el sistema CALT de la conjuntiva y también el producto del sistema de drenaje de la glándula lagrimal. Muy importante, los folículos y la producción y recirculación de linfocitos que tenemos en toda nuestra superficie. Cuando hay una actividad o una noxa, una presentación antigénica, las células linfoides circulantes son detectadas, pues se activa tanto la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa, llevando una respuesta inmune inflamatoria. Está descrito en la literatura que la pérdida de la homeostasis del EAL puede provocar ojo seco asociado a enfermedades sistémicas, principalmente como lo es el síndrome de Sjögren, la enfermedad de injerto contra huésped y pues ojos secos asociados a otras enfermedades autoinmunes como las enfermedades distiroideas.
Ese también puede iniciar respuestas inmunes a antígenos específicos que se encuentran a lo largo de la superficie. O sea, cuando tenemos una noxa o algo que viaja a través de la lágrima, también se pueden exacerbar condiciones inflamatorias muy graves que pueden generar daños severos en la superficie. Algo muy interesante de ese sistema de ALK es que esta es la razón por la cual moléculas de alto peso molecular, o sea, gotas de alto peso molecular, no son adecuadas para el uso en la superficie ocular. ¿Por qué? Porque puede ser reconocido a nivel del sistema y generar inflamación. Un ejemplo de esto es cuando utilizamos ahora que está descrito el uso de insulinas o factores neurotróficos en la superficie ocular para estas queratitis neurotróficas. Siempre recordar que tienen que ser insulinas humanizadas de bajo peso molecular porque pueden reaccionar con efectos alérgicos o inflamación si son detectadas por ese sistema. ¿Ok? Pues todos sabemos un poco que en cuanto a la uveitis tenemos muchos estudios diagnósticos para detectar cuadros inflamatorios intraoculares como es el uso de la PCR. Sin embargo, pues a veces en la superficie ocular y a veces en los pacientes con ojo seco, con enfermedades autoinmunes que no presentan inflamaciones intraoculares, quedamos un poco perdidos, no sabemos qué hacer. Igual, toda la plétora de estudios que podemos mandar en estos pacientes con uveitis o panuveitis, ¿verdad? Y pues recientemente lanzamos una publicación en el European Journal of Ophthalmology donde hablamos un poco del tópico que vamos a mencionar hoy, de ese tipo de ojos secos que están asociados a enfermedades autoinmunes. Tenemos que la enfermedad de ojos secos es un trastorno multifactorial que va a un aumento y representa una importante causa de pérdida visual y afectación en la calidad de vida de los pacientes. Y tenemos que también ese tipo de ojo seco, y el ojo seco se puede ver influenciado o asociado a múltiples enfermedades autoinmunes, más de lo que creemos. Este grupo de enfermedades autoinmunes son un grupo de trastornos crónicos en los cuales existe una desregulación del sistema inmune y, pues en pocas palabras, el cuerpo se ataca a sí mismo. Hasta la fecha se han descrito más de 100 tipos de enfermedades y esas se caracterizan por ser enfermedades sistémicas y de tejido conectivo, enfermedades endocrinas, musculoesqueléticas, cutáneas, pulmonares, hematopoyéticas, entre otras. La mayoría son multiorgánicas y pues se presentan con una amplia gama de síntomas como artralgia, pérdida de peso, erupción cutánea, ojo seco. La prevalencia y mecanismo patogénico y la gravedad de este tipo de ojo seco en contexto con las enfermedades autoinmunes pues todavía varía dependiendo mucho de la enfermedad y la presentación clínica que tenga el paciente. Es muy importante la prevalencia de ojo seco en estas enfermedades autoinmunes todavía pues representa un enigma epidemiológico. Recientemente citamos aquí en el 2014 un trabajo que realizaron en Baltimore, en Johns Hopkins, donde en un centro de atención de tercer nivel en una cohorte, revelaron que 108 pacientes de 228 pacientes evaluados por consultar por ojo seco presentaban un tipo de enfermedad sistémica conocida. Y además, el restante de esos pacientes, hasta el 30%, después de un escrutinio diagnóstico bastante meticuloso, pues presentaron diagnósticos de enfermedades autoinmunes sistémicas que pues no estaban determinadas. La enfermedad autoinmune que principalmente que se encuentra principalmente asociada a ojo seco, pues aunque no lo creamos, son las enfermedades distribuideas como la enfermedad de Graves y la tiroiditis de Hashimoto, así mismo como los diferentes tipos de Sjögren's, tanto primario como secundario, artritis reumatoide y enfermedad de injerto contra West. Ese es un poco, aquí realizamos en la tabla número 4, pues un poquito del abordaje serológico de cuando llega un paciente con una sospecha autoinmune o alguna enfermedad autoinmune, es principalmente las serologías que utilizamos para tratar de elucidar ese tipo de enfermedad que tiene el paciente. Principalmente, pues si estamos sospechando en un paciente con síndrome de Sjögren, solicitar un anti-Ro o SSA, pues ya que su especificidad es bastante alta. En aquellos pacientes con artritis reumatoide, pedir un factor reumatideo, un anticuerpo cítrico citrulinado. Si estamos pensando en un paciente con lupus, pedir unos anticuerpos antinucleares, un anti-DNA, un anti-SMIT, entre otros. Pues todos varían dependiendo mucho de su especificidad. Y bueno, volviendo a la gran definición de ojo seco, que habló el Dius en el 2017,
pues casi siempre catalogan ese tipo de pacientes como un ojo seco de tipo acuodeficiente. Pero sabemos en la práctica diaria que en realidad casi la gran mayoría de los pacientes que vemos en la práctica día a día son ojos secos de tipo mixto. Es muy difícil o a veces hasta muy exquisito encontrar un paciente pues, que hoy en día con el grado de contaminación, las actividades que realizan, la cantidad de medicamentos que utilizan, no presenten algún tipo de disfunción de glándulas de meibomio. Entonces, a manera de la charla, pues vamos a hablar un poco, catalogarlos como acuodeficientes, pero en realidad sabemos que son principalmente ojos secos de tipos mixtos. Entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico de estos pacientes? Bueno, ya el Dios nos lo dijo. Tenemos que tener pues, un cuestionario positivo, tanto el DQ5 o el que principalmente utilizamos hoy en día, un OSDI mayor a 13, pero a veces hablamos de, bueno, medir un breakup time menor a 10 segundos, un test de osmolaridad, y mucho es también lo que es las pruebas de tinción de superficie. Yo aquí les voy a hablar un poco de las pruebas de tinción de superficie que utilizo yo, pero las más comúnmente utilizadas son el Van Bisterveld y las pruebas de Oxford, donde se utilizan tanto la prueba de verdeelizamina como la prueba de fluoresceína para hacer un score y llegar al diagnóstico. Aquí pues un esquema representativo del esquema o el que utilizo yo, que es el Ocular Surface Staining Score o el OSDI, que recientemente, bueno, en el 2016, ahorita me estoy adelantando un poco, pero... Gracias. Sí, ese es un artículo extraído, una gráfica extraída de un artículo publicado, primero fue en el 2012 y se convalidó en el 2016, donde la Academia Americana de Reumatología y la Liga Europea contra el Reumatismo pues llegaron a una conclusión: vamos a unir consensos y vamos a llegar a un diagnóstico de síndrome de Sjögren pues más objetivo. Porque anteriormente pues, la Academia Americana de Reumatología utilizaba anticuerpos antinucleares mayor a 1 en 320, la Liga Europea contra el Reumatismo utilizaba otro tipo de criterios, pero entonces ellos aprobaron y dentro de su consenso utilizaron el Van Bisterveld y el SICA Score, como lo ven aquí, que es pues, el sistema que yo utilizo, donde pues, utilizamos las dos tinciones, que es el verdeelizamina y pues, la fluoresceína. Cada uno tiene un score, como pueden ver en la diapositiva. Pues de este lado aquí viene la tinción corneal. Uno lo que tiene que medir son los spots y agrega una puntuación. Si el paciente tiene 5 puntos o más en un ojo, pues se considera un punto positivo ocular. Entonces, un ejemplo. Aquí el paciente pues, tiene una tinción de fluoresceína muy positiva. Podemos decir que tiene más de 30 puntos, entonces ya en el punto central tiene 3 puntos. La conjuntiva nasal tiene más de 100 puntos, 3 puntos. Conjuntiva temporal, igualmente 3 puntos. Si tienes parches confluentes de fluoresceína en la córnea, si los tiene, un punto más. Tinción en el área pupilar. Y si tiene filamentos, en este caso no tiene filamentos. Entonces el paciente tiene un score total de 11 puntos. O sea, tienes un score positivo. Ay, perdón. Entonces, hablando de ese tipo de ojos secos, pues catalogamos lo que habla el BIUS principalmente, los ojos secos acuodeficientes, lo que es el síndrome de Sjögren primario y síndrome de Sjögren secundario. Secundario por lo general a enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide y el lupus. Hay una discusión si los trastornos distiroideos pueden estar asociados y si puede ser un síndrome de Sjögren secundario a un trastorno distiroideo como enfermedad de Graves. Hay autores que lo catalogan como secundario, otros que no, pero ahí pues está eso todavía en discusión. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo se hace el diagnóstico del síndrome de Sjögren? Una pequeña anécdota es que Henrik Sjögren fue un oftalmólogo suizo que describió la enfermedad. Los oftalmólogos hace más de 90 años, en 1930 o 32, se describió la enfermedad del síndrome de Sjögren y fuimos nosotros los oftalmólogos. Desafortunadamente, pues... desafortunadamente y afortunadamente los reumatólogos nos han venido ayudando mucho, pero tal vez los oftalmólogos hemos ido perdiendo un poquito el feeling en cuanto al diagnóstico de la enfermedad. A veces viene una remisión por un reumatólogo a dar una prueba de Schirmer, pero también hay un sistema de score para diagnosticar al síndrome de Sjögren. No solo es el Schirmer, sino también es la prueba de tinción ocular.
Entonces, como pueden ver, en el 2016 se llegó a un consenso, la Academia Americana de Reumatología y la Liga Europea contra el Reumatismo, dijeron, esas son las pruebas que vamos a utilizar. Pues evidentemente hicieron una prueba exhaustiva de la literatura, analizaron la especificidad y sensibilidad para las pruebas diagnósticas y llegaron a este tipo de scores. Entonces, si un paciente tiene 4 puntos positivos, se cataloga como un síndrome de Sjögren positivo. Anteriormente los americanos utilizaban un ANEN 320 positivo, ya recientemente pues eso se ha ido perdiendo, pero uno también tiene que ser un poco laxo cuando puede, pues tiene un paciente clínicamente que es un Sjögren y a veces pues el antirro no sale positivo, pero bueno. Entonces, ¿en qué consiste el diagnóstico? Las pruebas reinas siguen siendo la biopsia de glándula salival, hay un score para la medición de infiltración linfocitaria, ¿verdad? Que da 3 puntos, un antirro positivo, que también da 2 puntos, es una prueba serológica, pero pues si tenemos un antirro positivo, no queremos ser invasivos con los pacientes, tenemos 2 opciones para diagnosticarlo. Si el paciente tiene un antirro positivo y un puntaje Zika o un puntaje Van Bisterveld positivo, ya el diagnóstico está hecho para un paciente con síndrome de Sjögren. De igual forma, la prueba de Schirmer, tipo 1, por lo general la prueba de Schirmer, autores que la realizan con anestesia, otros sin anestesia. Yo lo que recomiendo es hacerla después de las tinciones, idealmente después del verde de lisamina, aplicarlo en el canto externo, pedir al paciente que mantenga los ojos cerrados o semicerrados, apagar la luz y pedir al paciente que no hable. La masticación está asociada con aumento de la producción de la lagrimación y también la estimulación luminosa. Entonces son 5 minutos, bajar la intensidad de la luz y pedir al paciente pues, que no hable. Y la tasa de flujo salival o cialometría, pues es pedir al paciente, esa la hacíamos antes de la pandemia, ya recientemente pues yo no la estoy haciendo, es pedir al paciente que salive en una pequeña contenedor y cuantificar la cantidad de saliva que produce. Entonces, no solo es el test de Schirmer con una buena técnica, también son las pruebas de tinciones. Y pues si uno le pide el antirro al paciente, pues uno mismo en la consulta puede hacer el diagnóstico de Sjögren. Aquí pues una fotografía, estaba sin cubrebocas, eso fue justo antes de la pandemia, pero también podemos hacer las biopsias de glándulas salivares. Las glándulas salival menores son esas peloticas que sentimos en la mucosa labial anterior, donde pues uno hace una incisión lineal vertical, agarra la pequeña glándula, si flota es tejido adiposo, si no flota, si se va a la profundidad del frasco de formaldehído al 20%, pues es una glándula salival menor y se manda a patología. ¿Okay? Y pues recordar que el Sjögren no solo pacientes mujeres mayores de 40 años, también tenemos pacientes muy jóvenes, como este paciente que creo que, si mal no recuerdo, y que tenía 4 años, que debutó con una parotiditis y pues desafortunadamente tenía un síndrome de Sjögren secundario también. Ahora, saliéndonos un poco en contexto, hablando de otras de las características clínicas o patologías que a veces también pasan desapercibidas, que pueden estar asociadas a enfermedades autoinmunes, es la queratoconjuntivitis límbica superior, descrita hace más de 60 años por Frederick Theodore. Es una enfermedad inflamatoria crónica recurrente de la conjuntiva tarsal y vulvar y limbal superior que cursa con una epiteliopatía corneal. A veces tenemos esos pacientes que se quejan mucho de ojo seco, las tinciones corneales, la fluoresceína sale completamente normal, mucha sensación de cuerpo extraño. A esos pacientes que sufren de trastornos de esteroideos, yo por lo general recomiendo siempre teñir con verde de lisamina y es una patología que es muy subdiagnosticada, que la vemos mucho en la clínica. Desafortunadamente el tratamiento es controversial, está la teoría mecánica, donde pues, por lo general puede ser asociada a lentes de contacto con conjuntivocalacia. La teoría dice que hay un plegamiento de la conjuntiva superior del párpado y ese plegamiento genera una fricción con el párpado superior, generando esta epiteliopatía y esta inflamación del limbo superior y la conjuntiva superior, y también está asociada a enfermedades autoinmunes. Yo por lo general cuando diagnostico o cuando tiño un paciente y detecto una SLK, lo primero que pregunto es si tiene un trastorno de tiroideo autoinmune, sea enfermedad de Graves o una tiroiditis de Hashimoto. Pido serologías para tiroidopatías autoinmunes y por lo general son pacientes de cuello ancho y tienen apnea del sueño.
Es una enfermedad, yo por lo general cuando hago las cinciones siempre reviso el limbo superior porque no está descrito en qué porcentaje, pero en gran cantidad está asociado a ese tipo de enfermedades autoinmunes y es una enfermedad relativamente común que pasa mucho desapercibida. Y como mencionaba, pues los trastornos distiroideos autoinmunes, hasta en un 64% de esos pacientes pueden presentar una alteración en esto. Ok. Aquí también les traigo un caso que llega a la consulta, una queratitis, un neurotrofismo corneal impactante. El paciente llega con un edema estromal, un ojo seco, un edema estromal subepitelial, un ojo seco bastante marcado. Al revisarle los anexos y tegumentos al paciente, evidentemente tiene una deformación en sus manos, ¿verdad? Y pues empezamos a hacer el escrutinio diagnóstico. Evidentemente el paciente tardó un poco en realizarse la serología, llegar a la consulta y todo eso. Pero miren cómo una hipoestesia corneal, como una enfermedad autoinmune de base puede generar este tipo de ulceraciones paracentrales que son completamente estériles, que a veces vemos en la consulta, y que desafortunadamente, si no son bien tratadas con inmunosupresión sistémica y tratamiento tópico, pues llegan a condiciones bastante desfavorables, como son las perforaciones corneales. Pero algo que llama la atención de este caso que les presento es la ubicación. ¿Cómo es posible una úlcera paracentral donde no hay vasos? Simplemente tenemos un paciente con ojo seco, con síndrome de Sjögren, que nosotros diagnosticamos con artritis reumatoide, que nosotros diagnosticamos cómo puede hacer una ulceración paracentral. Eso es una incógnita que ahorita les voy a ir evolucionando y mencionando un poco más adelante. Igualmente, una paciente de 68 años con un síndrome de Sjögren secundario a una artritis reumatoide. Miren cómo tiene un defecto epitelial persistente, ulceraciones corneales centrales y paracentrales, respetando completamente el limbo, donde principalmente pensamos enfermedad autoinmune, queratitis ulcerativa periférica, porque están vasos y hay autores que defienden la inmunosupresión sistémica, hay otros autores que defienden la realización de procedimiento quirúrgico, pero tenemos úlceras centrales o paracentrales que asociadas a enfermedades autoinmunes están generando una necrosis y una lisis del tejido estromal. Otro caso, 68 años, de una enfermedad, de una paciente con síndrome de Sjögren secundario que afortunadamente con buena inmunosupresión sistémica y con tratamiento tópico pues resultó bastante bien. Igual, vámonos de la córnea, vámonos a la esclera. No todo es queratitis ulcerativa periférica. Casi siempre hemos visto en la consulta que pues tenemos esos pacientes que fueron sometidos a cirugía de pterigion, antes se utilizaba la betaterapia, o cirugía de pterigion con abundante uso de mitomicina o cauterio, donde pues está ese término que recientemente está agarrando popularidad, que es el CISEN, por sus siglas en inglés, pero es una necrosis escleral inducida quirúrgicamente. Como su término lo dice, pues es un aumento es secundario a un proceso quirúrgico, donde hay un aumento en la activación lítica de las colagenasas, hay una degradación de colágeno, disrupción vascular, isquemia local, y pues se ha llegado a evidenciar que existen depósitos de complejos inmunes en ese tipo de patologías. Usualmente se ven en pacientes sometidos a cirugía de pterigion, cirugía de catarata. También hay una causa infecciosa, pero vamos a hablar un poco de la causa quirúrgica y la causa autoinmune. Dentro de estos pacientes, este review que también lo publicó el centro de investigación, dentro de ese tipo de patologías, varios autores se han dado cuenta que esos pacientes que presentan necrosis esclerales en los sitios quirúrgicos, uno de los principales factores predisponentes es que el paciente tiene una enfermedad autoinmune que no ha sido dilucidada, que no ha sido diagnosticada. Y principalmente son estos pacientes con artritis reumatoide y con granulomatosis con polangiitis, antes llamada granulomatosis de Beckner. Entonces, esos pacientes que llegan a la consulta con esas necrosis esclerales, probablemente por cirugía o etcétera, sería bueno casi siempre hacer un escrutinio diagnóstico porque a esos pacientes se le está alisando la colágena de la esclera. Entonces, hay una importante asociación entre la artritis reumatoide y las granulomatosis con polangiitis en este tipo de patologías. Entonces, para diagnosticar a esos pacientes, factor reumatoide, anti-CCP, marcadores de fase aguda, y pues harán unos ANCA si estamos sospechando una granulomatosis con polangiitis. Se cree que pues, es una reacción de hipersensibilidad tipo 3. Aquí les traigo pues,
la fotografía de la paciente. No se ha quitado el cubrebocas. Es una paciente con un GPA, una neurodermatosis con polangitis, como pueden ver, pues con la condición del tabique nasal y tiene un bastante compromiso en la vía respiratoria superior, y es una paciente pues, con GPA, que evidentemente hubo que aumentar la inmunosupresión sistémica para que no se derritiera la esclera. Igual, si ese paciente se va a someter a cirugía, hay que someterla a un protocolo previo al procedimiento quirúrgico. Todo paciente con enfermedad autoinmune, personalmente, yo lo someto a un protocolo que se llama protocolo uveítico, donde aumenta la inmunosupresión sistémica, sea con antimetabolitos, agentes alquilantes, prednisona sistémica, para prepararlo para la cirugía, para luego que el paciente se opere tranquilamente por su cirujano y que luego sea un descete paulatino de la inmunosupresión sistémica. Lo peor que uno puede hacer es operar a esos pacientes en agudo, poner un parche de esclera. Por lo general no va bien y se termina derritiendo el injerto sobre el injerto sobre el injerto. Igual, esa sí es la queratitis ulcerativa periférica. La córnea también sufre estas enfermedades sistémicas asociadas. Este es un paciente que consultó con nosotros. Inicialmente sospechamos en una granulomatosis con polangitis, pedimos una inmunofluorescencia indirecta para ANCAS, pero la primera salió negativa. Todo el escrutinio diagnóstico salió completamente negativo, estábamos seguros que era una vasculitis obliterativa, era una granulomatosis con polangitis. Repetimos nuevamente el ANCA y evidentemente la inmunofluorescencia salió positiva y confirmada con una ELISA por una proteinasa 3 y una antimieloperoxidasa también positiva. Afortunadamente ese paciente con triple inmunosupresión, prednisona, azathioprina y bolos de ciclofosfamida, inclusive utilizamos anti-TNF-alfa, pues no perdió la estructura ocular y mantuvo una adecuada agudeza visual. Bueno, entonces hablamos de las úlceras paracentrales y los dejé con la incógnita. Las úlceras corneales estériles se pueden dividir en dos subtipos pues importantes. Está la queratitis ulcerativa periférica, que ya vimos en la fotografía anterior, que principalmente se afecta a la córnea periférica, que está cerca de vasos sanguíneos, como pueden ver en la fotografía aquí abajo a la izquierda, donde hay depósitos de complejos inmunes en la vasculatura perilímbica y usualmente es asociada a inflamaciones oculares y enfermedades autoinmunes activas. Pero ese es un término que se acuñó hace más de 20 años, pero que pues, se alejó un poco de la literatura, pero son las CPUC o CPCU, úlceras corneales centrales o paracentrales de origen autoinmune. Son úlceras paracentrales o centrales que cursan con erosión corneal recurrentes y se cree que a través del sistema EAL, a través de la lágrima, viajan linfocitos y complejos inmunes circulantes que pueden generar degradación y lisis estromal en este tipo de pacientes. Poco común, pero sí sucede. Y siempre, pues, sospecharlo. Entonces, hicimos un estudio que se presentó el año pasado en el grupo de microbiología y inmunología ocular en la Academia Americana del año pasado, donde analizamos una cohorte de pacientes con este tipo de ulceraciones centrales o paracentrales y buscamos en sus expedientes cómo estaban los marcadores inflamatorios a niveles sistémicos y cómo estaban sus enfermedades basales. Principalmente, pues, tuvimos un número de 22 pacientes, la mayoría fueron mujeres, y pues el principal diagnóstico fue síndrome de Sjögren secundario, artritis reumatoide. También tenemos pacientes con síndrome de Sjögren primario, y lo que nos dimos cuenta es que esos pacientes que presentaban ulceraciones centrales o paracentrales de origen autoinmune, nos dimos cuenta que el 85% de esos pacientes estaban bajo el umbral de su inmunosupresión sistémica. O sea, todavía tenían sintomatología sistémica, no estaban con una adecuada inmunosupresión. También están hipotratados. También sugerimos que existe una fuerte asociación entre ese tipo de presentaciones y el estado basal inmunológico del paciente. Entonces, idealmente, ¿qué es lo próximo que se debería hacer? Seguimiento de este estudio, poder medir los complejos inmunes circulantes a nivel de la superficie ocular, medir células de Raji, ligando C1Q, entre otras, para poder pues, corroborar que esta teoría es adecuada. Sabemos por clínica que sí sucede, pero la tecnología y pues, los estudios tienen que seguir avanzando y esperemos pronto poder hacerlo.
Igualmente, en el ASCAR de este año, me pidieron que, bueno, doctor, viene a la Sociedad de Cirugía Ocular, hable de autoinmunidad y cirugía. Yo, qué difícil. Pero bueno, sí, hicimos un trabajo que pronto estamos para publicación y analizamos esa cohorte en casi más de 20 años de pacientes con síndrome de Sjögren que en su juventud fueron sometidos a cirugía ablativa, tanto de superficie como cirugía de LASIK, y pues queremos ver cómo se comportaron a través del tiempo. Sí es cierto que una de las contraindicaciones absolutas para que un paciente sea apto o candidato para cirugía refractiva es que evidentemente no tenga ninguna enfermedad autoinmune que comprometa pues, la estabilidad o el compromiso de la superficie ocular. Sin embargo, hay pacientes que se operan a los 20 años, que 20 años después desarrollan una enfermedad autoinmune. Existe muy poca literatura, existe muy poca evidencia, y aquí les traigo algo de lo que estamos trabajando, muy breve, pero queríamos observar cómo estaban esos pacientes. Y evidentemente, la gran mayoría de los pacientes, su agudeza visual inicial fue una agudeza visual que era candidata para una cirugía refractiva. Inmediatamente, posterior a la cirugía refractiva, con un promedio casi de 20-25, y al momento el paciente desarrollar la enfermedad de síndrome de Sjögren, años después, vemos cómo la agudeza visual baja hasta casi un 20-50. Dentro de este trabajo también estamos analizando los marcadores serológicos de esos pacientes, pero sabemos que con un seguimiento a largo plazo, evidentemente nuestros pacientes sometidos a cirugía refractiva que desarrollan una enfermedad autoinmune consecuente con compromiso de la superficie ocular, van a disminuir su capacidad visual y pues va a tener algún tipo de secuela a nivel de superficie. Entonces, como recomendación, pues realizar todo el tipo de tinciones y pues tener toda la sospecha ante un caso de enfermedad autoinmune. Bueno, saltando al otro espectro, ya hablamos un poco de lo que es síndrome de Sjögren, ahora vamos a hablar de otro tipo de autoinmunidad, que son este tipo de enfermedades dermatobulosas con afección ocular o conjuntivitis cicatrizantes. Yo les voy a hablar mucho de lo que es el pemfigoide de membranas mucosas oculares, patología que acuñó pues, uno de los grandes de la inmunología ocular, que es el doctor Steve Foster, a que los inmunólogos le debemos mucho. Sabemos que es una enfermedad dermatobulosa autoinmune progresiva, muy importante, progresiva crónica. Son pacientes con este tipo de enfermedades, son pacientes para toda la vida. También voy a hablar un poco de Steven Johnson, que afecta las membranas de las mucosas. Es caracterizado por depósitos de autoanticuerpos sobre la membrana basal, principalmente IgG. Ahorita voy a mostrar unas fotografías de inmunofluorescencia, en la unión epitelial y subepitelial de las membranas mucosas y ocasionalmente también en la piel. Está descrito en la literatura que pues, se cataloga como una respuesta de hipersensibilidad tipo 2 causada por autoanticuerpos citotóxicos. Entonces pues, siempre nos dicen, doctores, eviertan los párpados y evidentemente nunca dejar pasar desapercibido un paciente con una coloración blanquecina a nivel del fondo de saco. Algo que sí me confunde a veces mucho son aquellos pacientes que son sometidos a cirugías estéticas, pero siempre sospecharlo y tomar muy buenas fotografías. Lo que no queremos es que pues, pase eso, que ya es una remisión por un paciente que ha sido sometido a cirugía de pterigion en 3 ocasiones y lo mandan a consulta de superficie por un tipo de cirugía un poco más agresiva, y ahorita van a ver un poco más la fotografía. Entonces, el pemfigoide de membranas mucosas oculares, o MMPO, es un defecto inmune, es donde existe una desregulación de los linfocitos T provocado por un agente incitador en un individuo inmunogenéticamente susceptible. Está acuñado hace más de 20 años que se habla de la teoría del mecanismo de doble impacto, donde desafortunadamente un sujeto alérgicamente susceptible es expuesto a una noxa, sea un medicamento o sea una condición ambiental, y pues desafortunadamente presenta este tipo de enfermedades. Puede presentar una amenaza, representar una amenaza que pone en riesgo la vida por complicaciones derivadas del daño, puede ser compromisos traqueales, de esófago, por eso se tiene que ser una enfermedad abordada de manera por muchos especialistas. Y pues representa una causa importante de ceguera importante. Entonces, como pueden ver en la fotografía, un paciente con pterigion
pterígeno de repetición, y evidentemente vemos como del fondo de sacro inferior vienen bandas de simbléfaro, donde pues una fibrosis subepitelial que es muy poco característica de un pterígeno recidivante, y ahora vamos a ver cómo la diagnosticamos y más o menos cómo las tratamos. Paciente de aquí, pues de Colombia. Bueno, es un poco de la estadificación y progresión de la enfermedad. Ahorita vamos a hablar un poco de la clasificación que pues acuñó el doctor Foster. Eso se caracteriza principalmente, pues inicialmente con una fibrosis subepitelial que, de no ser tratada, genera un simbléfaro y desafortunadamente un anquilogréfano. Esta enfermedad es una carrera contra el tiempo. Tiempo significa progresión, progresión significa fibrosis y fibrosis significa complicaciones. Aquí está la clasificación que les mencionaba. Pues en cuanto al tratamiento la podemos catalogar como leve, moderada, severa. Una conjuntivitis crónica con fibrosis subepitelial se considera como una conjuntivitis leve, el grado número 2 o acortamiento fornicial o conjuntival. Como pueden ver, pues son bandas que no son tan prominentes, pero pueden generar mucha sensación de ojo seco y mucha molestia en los pacientes, y desafortunadamente, si el paciente no es tratado, ya las condiciones graves, hay formación de simbléfaros, anquilogréfanos, donde el paciente sufre con triquiasis, conjuntivalización de la superficie ocular, con pérdida de células limbales, ojo seco y ceguera. Y sabemos que operar a estos pacientes, o sea, en este tipo de enfermedades, llegar a la cirugía es perder. La tasa de éxito en esos pacientes es poco alta. Se habla mucho, ahorita les voy a presentar un caso que hicimos, pero la idea es detectarlo antes de que eso suceda, iniciar inmunosupresión sistémica lo antes posible, y esto no tiene que pasar. Entonces, hasta acá no queremos llegar nunca, ¿verdad? Aquí pues la fotografía que les prometí. El diagnóstico está basado principalmente, primordialmente hoy en la presentación clínica. Ya diferentes tipos de autores se está mencionando que la biopsia no viene siendo necesaria para el diagnóstico. Sin embargo, hay muchos diagnósticos diferenciales que sí valdría la pena explorar. Sin embargo, casi todos los tratamientos pues, pueden abarcar la gran mayoría de enfermedades. La enfermedad se confirma mediante un estudio histopatológico de la conjuntiva. Aquí pueden ver una inmunofluorescencia indirecta donde hay la replicación de membrana basal y depósitos de IgE. Ahorita otra fotografía. Y desafortunadamente pues, no hay un estudio hoy en día disponible para diagnosticar o monitorear la activación, la inflamación y el desenlace de la enfermedad, aunque se trataba. Aquí, pues, hablando un poco afortunadamente tengo fotografías de cómo tomar la biopsia. Aquí, pues, cómo por lo general yo pido la orden. Gracias. Cómo por lo general yo pido la orden y, pues, cómo realizo la biopsia. Lo que por lo general está mucho en discusión, si el ojo más afectado o el ojo menos afectado. Eso queda mucho a criterio del médico y el tratante y el paciente. Si el paciente tiene una muy buena inmunosupresión y estaba con adecuado tratamiento, pues intentar tomar la biopsia a un ojo menos afectado, una zona con menos fibrosis, podría ser prudente, que fue lo que hicimos en esta paciente. El ojo menos afectado, tratar de evitar condiciones de fibrosis extrema, porque pues, en un área de fibrosis muy extrema, la patología va a salir inconclusa. El patólogo lo único que va a ver es tejido fibrosal. Entonces, por lo general, lo que tratamos de hacer es tejido fornicial sano, aproximadamente una muestra de 3 por 3 milímetros. Por lo general, lo que hacemos es dividimos la muestra en dos. Una parte de la muestra se manda a análisis histopatológico con microscopía de luz. Esa muestra se tiene que mandar en solución salina fría, ¿verdad? Usualmente lo que se puede hacer es llenar un poquito una gasa con solución salina fría en un frasco, se envía a patología, y si uno quiere ir para la muestra de inmunofluorescencia indirecta, pues se tiene que mandar en formaldehído al 20%. Pues tratar de no desnaturalizar, no agitar mucho la muestra, pero eso es lo que tratamos de enviarle al patólogo con adecuada preparación de la muestra, pues para que ellos
hagan el muestreo en parafina, si van a hacer la microscopía de luz, etcétera, si lo van a hacer adecuadamente. Y pues la plétora de enfermedades diagnósticos diferenciales, uno muy importante que a veces pasa desapercibido, pues el tracoma. Lo que se le puede hacer a los pacientes con tracoma es hacer un microtrack del tarso, y aunque no lo crean, pacientes con conjuntivitis alérgicas o con keratoconjuntivitis atópicas también pueden llegar a ese tipo de cicatrización de la superficie, y pacientes con líquen plano. Tenemos un caso con líquen plano, pero prácticamente que el tratamiento es muy parecido. Okay. Un caso nuestro también, tenemos el paciente con un acortamiento fornicial bastante importante, donde lo que realizamos es la muestra de la biopsia, y el patólogo pues tuvo la delicadeza y la amabilidad de enviarnos la inmunofluorescencia en directa, donde vemos los depósitos lineales de IgG sobre la membrana basal, y él mismo nos dice pues el diagnóstico es compatible con la sospecha que es un pemfigoide de membranas mucosas oculares. Pues lo que no queremos que suceda, ¿verdad? Pacientes en condiciones tardías, por lo general cuando llegan a tercer nivel, con múltiples cirugías, ya son condiciones bastante tardías donde la rehabilitación visual es todo un reto y tarda muchos años. En cuanto un poco al tratamiento, hay muchos tratamientos, en realidad casi todos funcionan. Casi siempre se acuña o se adhiere el uso de la dapsona en este tipo de pacientes, que es una sulfona que inhibe pues, la replicación y la duplicación de la síntesis de ADN. Muy importante siempre pedirle a esos pacientes esta enzima hepática, la 6-glucosa-fosfato deshidrogenasa, ya que si la tiene depletada o no la posee, pues se puede intoxicar con el medicamento. El uso de antimetabolitos como el metrotexato, la azathioprina y el micofenonato de mofetilo también han demostrado ser agentes bastante buenos para tratar este tipo de enfermedades. Usualmente también se cursan con bolos de prednisona crónicos, y pues en los casos severos usar bolos de agentes alquilantes como la ciclofosfamida, inmunoglobulinas de manera intravenosa, o inclusive anticuerpos monoclonales anti-CD20 como el rituximab. Eso ya son condiciones mucho más graves. Lo que queremos es no llegar a condiciones severas, quedarnos en graves, y el tiempo, yo le soy franco, cuando un paciente me pregunta por cuánto tiempo voy a tomar el medicamento, pues no les voy a decir toda la vida porque no quiero pues predisponerlo o deprimirlo, pero son tratamientos por mucho tiempo. Mucho tiempo, el DCT es lento, y pues son muchos años de tratamiento. Igual, ese es un caso que vi recientemente, hace aproximadamente 4 meses. Me remiten a un paciente con una cirugía de pterígio a repetición, un simbléfaro, una conjuntivitis cicatrizante, desafortunadamente un glaucoma terminal, el ojo contralateral, que está un poco mejor, es un ojo ambliope y ese es su único ojo funcional. Yo lo veo inicialmente y digo, pues, conjuntivitis cicatrizal, lo más probable es que sea una pemfigoide de membranas mucosas, pero analizando la córnea, estaba muy extraña. La córnea completamente infiltrada y con datos característicos de ser una queratitis intersticial. En toda la charla no he hablado de queratitis, infiltración estromal. Entonces yo dije, ¿será que este paciente tiene una queratitis intersticial asociada a un pemfigoide o a un pseudopemfigoide? Efectivamente. El paciente tiene pues, una prueba treponémica, FTABS positiva, y con una conjuntivitis cicatrizal, con un ojo único funcional. Ese paciente lo empecé a inmunosuprimir antes de tener las pruebas sistémicas positivas. O sea, lo inmunosuprimí antes de tener la respuesta del FTABS. Empezó a mejorar, llegó con las pruebas, FTABS positivo, señor, suspenda todo, va para infectología. En infectología le dan tratamiento intramuscular. Yo consideré que debía ser un tratamiento un poco más agresivo, un tratamiento intravenoso, y le dije al paciente, yo no considero en este momento con la terapia intramuscular que le dieron, considero que puede todavía tener actividad. Repetí el FTABS, salió positivo, lo mandé a infectología nuevamente y dieron la adecuada tratamiento intravenoso por tratarse de un sífilis terciario.
y ahí voy. Ya inicié la inmunosupresión sistémica, ya estoy programando la biopsia y pues tenemos un pseudopenfigoide, todavía no tengo confirmación de un penfigoide de membranas mucosas oculares, es lo más probable, pero con una queratitis intersticial, un caso bastante pues retador, ¿verdad? Por último, otro tipo de conjuntivitis cicatrizales es el síndrome de Stevens-Johnson o pues necrólisis epidérmica tóxica. Y hay un espectro grandísimo que recientemente también ha cambiado mucho. Y ahora hay pacientes con pseudo Stevens-Johnson limitados y que no comprometen mucosas oculares. Recientemente también vi un caso similar, pero el síndrome de Stevens-Johnson, en teoría, lo que se ha manejado recientemente es que el paciente debuta con un episodio de inflamación y se olvidan del paciente. Atacan la parte aguda del paciente con inmunosupresión y el paciente sale de su cuadro hospitalario de unidad de cuidados intensivos, pero el paciente viene siendo nuestro. Casi siempre las secuelas oculares son secuelas para toda la vida. Y aquí también les traigo un caso y también algo un poquito diferente que como hablé del penfigoide de membranas mucosas oculares, que es una enfermedad crónica progresiva. El síndrome de Stevens-Johnson recientemente se cree que no, que solo es un episodio. Pues no, el síndrome de Stevens-Johnson también tiene episodios de reactivación y ahorita lo vamos a ver. Pues eso es una muerte generalizada de los queratinocitos y necrosis epidérmica, la cual conduce a un desprendimiento epitelial en la piel y en las superficies mucosas. Se considera pues una respuesta de hipersensibilidad tipo 4 o celular retardada guiada por linfocitos T. Aquí tengo una paciente de 14 años que desafortunadamente producto de la ingesta de aspirina, pues desarrolló un síndrome de Stevens-Johnson. Y aquí, pues desde 1998 está reportado que son pacientes que vuelven a hacer reactivaciones, no necesariamente sistémicas, pueden ser genitales, en mucosa genital, y principalmente pues reinflamaciones de la superficie ocular. Está reportado pues en el Massagenir hace más de 30 años, ¿verdad? Otra publicación, el rol de la inmunosupresión sistémica crónica en estos pacientes. Igualmente, los pacientes con Stevens-Johnson, si no son pacientes del oftalmólogo para el resto de la vida y hay que fotografiar muy bien, teñir muy bien con verde de lisamina y medir bien el acortamiento fornicial, medir bien la conjuntivitis crónica cicatrizal que tiene, porque tienden a ser recurrencias. Y la inmunosupresión sistémica es vital para este tipo de pacientes. Aquí pues es el caso que les traigo de la niña. Desafortunadamente el ojo derecho bastante queratinizado. Otra cosa, pues en la unidad, lo ideal que uno debe hacer cuando tiene un diagnóstico de síndrome de Stevens-Johnson, cuando el paciente está en unidad de cuidados intensivos, el oftalmólogo debería ir a la unidad de cuidados intensivos, idealmente con una membrana amniótica criopreservada. Las liofilizadas, de verdad que no, es una tragedia. Con una sutura de seda, con un buen hilo, y en la misma cama de hospitalización, poner en fondo de sacos, así sea solo inferior, pero idealmente inferior y superior, con una sutura transtarsal, recubrir la conjuntiva de los pacientes para evitar que hagan la fibrosis y el simbléfaron tan importante y marcado que hace. Igual, también poner un conformador. Es lo ideal. Lo ideal es ir a cuidado, que el paciente con diagnóstico de Stevens-Johnson, unidad de cuidados intensivos, oftalmología, ir con un conformador, 2 membranas amnióticas para cada ojo y listo, y mucha lubricación. Y pues ese es el ojo izquierdo que tenía pues un pronóstico visual, un pronóstico un poco mejor, un área conjuntival pues un poco más humedecida. Y pues a esta paciente iniciamos, voy a cambiar a ese lado, iniciamos lo que es la adecuada inmunosupresión sistémica y la sometimos a una de esas queratoprótesis pues nuevas, que es como un híbrido entre una K-Pro tipo 2 y K-Pro tipo 1, y les traigo un pequeño video que lo voy a ir adelantando en aras del tiempo, a ver si lo adelantas bastante. Esa es una cirugía así como, una cirugía donde pues es en 2 pasos, donde se toma la mucosa oral, se liberan los rectos, está bien.
y se hace una implantación de la mucosa oral bien adherida a los rectos laterales para que se espera un tiempo, aproximadamente 6-8 meses, que esa mucosa oral pues se vascularice, y luego en un segundo paso pues se implanta la queratoprótesis secundaria, donde pues como les mencionaba que es una híbrida entre tipo 1 y tipo 2, se hace un flap, se levantamos el colgajo del flap de mucosa oral, se implanta la queratoprótesis y luego se hace una apertura ranurada a través de la queratoprótesis. Ese es el desenlace del paciente. Y afortunadamente esa paciente pues recobró algo de visión, estaba en 20/50 la última vez que hice seguimiento del caso. Gracias. Sí, claro. Pero no escuché. Gracias, Andrés. Ok, sí. Entonces, gracias. Tú en ese momento lo vio y tú le ves, no ves signos de inflamación franca, como si estuviera inactivo. ¿Tú lo biopsias? Sí, gracias por la pregunta. Sí, la respuesta puede ser sí o no, pero idealmente sí. Si es un paciente que no ha sido sometido a cirugías, no tiene datos clínicos de tracoma, no sé, en cada población, pues la data de tracoma es un poco diferente, pero en teoría, en sana teoría, uno debería biopsiar a todos los pacientes. Con una fibrosis franca, no necesariamente tiene que tener acortamiento fornicial. Si tenemos una banda blanquecina, idealmente, o al menos de que haya un seguimiento bastante estricto, pero en el mundo perfecto, idealmente sí se debería biopsiar al paciente, porque medir y cuantificar la progresión es bastante complicado y confuso. Entonces, idealmente sí, pero si hay un adecuado seguimiento fotográfico estricto del paciente y no tiene otro tipo de comorbilidad, pues se podría dar un manejo expectante. Entonces sí queda criterio. Sí, es que eso proponen, ¿no? Algunos de hacerle un seguimiento muy estricto con fotografías, lo que tú dices, si está en estadios iniciales, y no está inflamado. Correcto, sí. Vale, gracias. No, a ti. ¿Cómo podría diferenciar una enfermedad de superficie ocular por un Sjögren? Un Sjögren, ok. Paciente con glaucoma con uso crónico de medicamentos. Bueno, el diagnóstico de toxicidad por medicamentosa sigue siendo un reto. Siempre hablamos de los folículos en fondo de saco. Pero yo le voy a ser franco y tengo casos de pacientes que han hecho pseudopemfigoides, usualmente por el uso crónico de una molécula, principalmente la molécula de brimonidina. Son moléculas bastante astringentes, bastante agresivas, y desafortunadamente en la práctica hacer la diferenciación puede ser bastante difícil. Yo lo que sugeriría es hacer una prueba terapéutica, y como dice la doctora, cambiemos el medicamento, no necesariamente suspenderlo, tal vez por uno que sea menos. Es que la brimonidina se ha llevado muchos premios, pero tal vez cambiar el medicamento por otra molécula y hacer unas buenas tinciones con verdelissamina y hacer un seguimiento fotográfico bastante estricto. Pero sí hay casos reportados de pseudopemfigoides por usos crónicos de medicamentos. Inclusive, en la literatura está descrito que el uso de gotas también puede elicitar reacciones de Steven-Johnson, pero muy raro, pero puede suceder. Yo creo que suspendiendo una prueba terapéutica y seguimiento exhaustivo del paciente. Gracias. En los pacientes con granulomatosis de Wegener que pues hablaba, yo estoy completamente de acuerdo en que
uno tiene que tratar de cogerlos con un estadio frío, o que esté controlado, que esté controlado la autoinmunidad. Pero quisiera saber de pronto, habló de unas semanas a esperar después de iniciar el tratamiento, ¿cuántas semanas esperan? ¿Hay algún, digamos, marcador sistémico que nos pueda ayudar a saber que eso está controlado? Lo digo porque, digamos que he tenido pacientes que ya llevan, digamos, algunos ciclos de ciclofosfamida. El reumatólogo dice que está controlado y uno les pone el parche, igual se derrite. Y, o sea, como que se vuelve pues, un paciente muy difícil. Claro. Porque realmente está en inminencia de perforación. El reumatólogo dice que ya casi que no es de él porque ya tiene lo que tiene y uno no tiene mucho que ofrecerle en cuanto como cirujano. Ahí sí es una observación bastante importante, gracias. Ahí el que dicta la inmunosupresión eres tú. Me mencionabas de que tenía bolos de ciclofosfamida. Se le pueden poner anti-CD20 también al paciente. Entonces me menciona así, qué difícil es yo diciéndole al paciente, bueno, ya lo voy a operar, se ve el ojo tranquilo, está en riesgo inminente de perforación. Por lo general se habla, la teoría habla de esperar mínimo 3 meses de periodos de cero inflamación. Pero yo te soy muy franco, si el paciente tiene únicamente bolos de ciclofosfamida, te garantizo que está hipotratado. Me dice, sí, un marcador sistémico, medir una PCR, una velocidad de segmentación globular. Son marcadores bastante inespecíficos. También hay literatura que habla de medir estos marcadores, los ANCAs, ver el grado, si hay una asociación entre el grado de actividad de enfermedad y que si los ANCAs están muy elevados, quiere decir que la enfermedad está activa. No necesariamente. Entonces, probablemente, yo por lo general, yo nunca he operado a un paciente de un parche escleral con únicamente bolos de ciclofosfamida. Por lo general necesitan triple o cuatriterapia, como mencioné anteriormente. Prednisona, antimetabolito, uso de bolos de ciclofosfamida, inclusive anti-CD20. Eso sí, me ha pasado mucho que al tener la inmunosupresión adecuada, el paciente empieza a generar como mucina y fibrosis en el área de riesgo inminente de perforación y lo que hago es lo que dice la doctora, lo observo. Tengo un paciente que está con 90% de adelgazamiento escleral, que le digo al paciente, por favor, no se golpee, ya está operado de catarata, todo está bien. Y no me siento, es un paciente ya muy mayor, con poco peso, no le pueden dar 1 gramo de ciclofosfamida, tienen que ser 500 miligramos, un montón de comorbilidades. Yo digo, ¿sabe qué? Prefiero observar, porque el riesgo es muy alto de reperforación. Pero sí, si son pacientes más jóvenes, el riesgo es completamente inminente, yo consideraría que con solo bolos de ciclofosfamida está hipotratado. Creo que se debería aumentar la inmunosupresión, pero sí, por lo general 3 meses. Andrés, quería saber su concepto. Hoy en día pues están las diferentes plataformas digitales de los topógrafos para el diagnóstico de ojo seco y mirar los parámetros de diagnóstico. El DIUS-2 pues demostró que el rendimiento diagnóstico de las pruebas convencionales clínicas en la lámpara de hendidura, las tinciones, el tiempo de ruptura pues son bastante variables porque no se tiene el control ni del tiempo ni de las concentraciones de los colorantes vitales, ni las condiciones de humedad y de temperatura de donde se hace el examen pues son muy variables. ¿Cuál es su concepto con relación a las plataformas y cuál sería la interpretación específicamente con relación a la meibografía en estas plataformas? Gracias. Bueno, durante mi entrenamiento yo, aquí no sé si el Pentacam XL tiene, pero el Keratograph es un dispositivo que utilizamos mucho, donde pues mide la... Acá tenemos el Córnea 550, que es de Essilor, que es una plataforma similar, con los mismos parámetros de... Perfecto. Sí, recientemente pues todo se está yendo a lo no invasivo y a lo computarizado. Pues los sistemas de clasificación y diagnóstico de ojo seco habla de un tiempo de ruptura lagrimal menor a 10 segundos, pero pues la digitalización vino aquí para quedarse y pues yo estoy muy en pro
de ese tipo de tecnologías. Te repito, la experiencia que yo tengo que es con el Keratograph, que era con el que hacíamos medición de tiempos de ruptura lagrimal y hacíamos las memografías, que inclusive él tiene un grado de medición de acortamiento de glándulas de meibomio. Yo personalmente, en los estudios clínicos que realizo, utilizo las escalas de Born, creo que las describió hace más de 10, 12 años, donde uno mide la expresibilidad de la glándula. Tienen que ser mínimo 5 glándulas que tienen que medirse la expresibilidad, y también se mide la calidad del meibum. Entonces Born tiene su clasificación, que está también retratada, está plasmada en el DIUS. Habla que si pues, es hialina, si es blanquecina, si es pastosa o etcétera. Como le mencionaba, hay una tesis de una residente que pues, yo ayudé a hacer. Pues, no se ha graduado todavía, pero yo fui uno de sus coasesores, donde estábamos viendo este tipo de disfunción de glándulas de meibomio en pacientes con síndrome de Sjögren. Y en realidad, la totalidad de los pacientes con síndrome de Sjögren tratados por nosotros tenían algún tipo de disfunción de glándulas de meibomio. Entonces sí creo que tiene que ser, yo los catalogo prácticamente a todos como un ojo seco mixto prácticamente, y pues el seguimiento meibográfico si es para mirar el acortamiento y el dropout, que es lo que mencionan las plataformas nuevas, sí creo que es bastante pues novedoso y ayuda bastante al seguimiento del paciente, tanto para dar un tratamiento clínico como un tratamiento, ahora está pues las modalidades de IPL, si el paciente tiene rosácea ocular o si tiene muchas telangiectasias en bordes de pestañas, y pues el tipo de drenaje de glándulas de meibomio, etc. Yo creo que ese tipo de tecnología vino para quedarse, y la verdad es que si está la tecnología, pues hay que utilizarla porque sí es de bastante ayuda. Andrés, ¿en algún momento tú utilizas la citología de impresión para documentar los casos o para hacer seguimiento? No la había mencionado. La citología de impresión, pues hay pues oftalmólogos que la siguen utilizando mucho, son expertos en realizar este tipo de muestras y de impresiones, y pues no la critico, el DIUS la menciona y lo utiliza, pero sí está claro que para su diagnóstico el DIUS no utiliza la citología de impresión, y pues la variabilidad entre observador es muy alta. Si para hacer un Schirmer es alto, si para medir las tensiones es alto, para hacer una cuantificación mediante citología de impresión también es bastante alto. Por motivos de estudios sí sería interesante, tal vez tipificar o hacer muestras en niños con ese tipo de patologías de superficie, con alergias, etcétera. Sería muy interesante ver cómo se comporta. También es una forma muy dinámica para tomar muestras de la superficie ocular. También por las tiras de Schirmer también se puede. Es una forma muy interesante de tomar muestras de superficie ocular. No tiene que ser la micropipeta para prevenir la lágrima, pero personalmente no está dentro de mi armamental. Ni la literatura se está alejando cada vez más de eso. Okay. ¿Y utilizas tú de rutina medición de la osmolaridad lagrimal? ¿Y qué tipo de osmómetro estás utilizando? Tenemos el Tier Lab, pues no lo utilizo. También donde me entrené teníamos el Keratograph y el Tier Lab. No lo utilizamos de manera rutinaria. Principalmente lo utilizamos, te voy a mencionar mi experiencia y en mi práctica. Tenemos un área, una suite de ojo seco, donde tenemos IPL, tenemos el microscopio con meibógrafo, tenemos unidad de drenaje de glándulas de meibomio y tenemos el Tier Lab. Entonces le ofrecemos a un paciente un manejo integral y cuantificación objetiva de la progresión de su enfermedad, y es en este tipo de pacientes que acceden a la suite de ojo seco es donde lo realizo, pero no lo realizo de rutina en todos los pacientes. Mencionando lo de IPL, Andrés, la literatura es muy controvertida con el IPL y digamos que evidencia científica contundente. Metanálisis no tenemos. No. Tenemos que recordar que sí. La pregunta era ¿en qué pacientes tú puedes considerar el IPL? Y continúa por favor con lo que tú estabas diciendo. Gracias. Metanálisis desafortunadamente no tenemos, y las indicaciones son muy variables. A veces lo queremos utilizar para todo, pero yo personalmente es un instrumento, una tecnología que adquirimos de los dermatólogos, ¿verdad? Y ellos tienen pues más tiempo utilizándolo que nosotros. En los pacientes que yo lo utilizo son pacientes con rosácea ocular,
donde la cantidad de telangiectasias en el margen palpebral es impactante y sí he tenido resultados beneficiosos, pero necesitamos más evidencia científica y espero más adelante poder sacar algún trabajo de investigación con respecto a eso. O sea, esa es la única indicación que tú tienes para Yo personalmente, rosácea. rosáceas, Ok. muy floridas, y puede que una difusión de glándulas de Devonio con con telangiectasias podría ser, pero idealmente con rosáceas oculares. Gracias, Andrés. Sí, doctor. ¿Alguien más? Martica, un segundo. Muchas gracias. ¿Qué relevancia, qué importancia le da a los inmunomoduladores tópicos tipo ciclosporina o tacrolimus cuando hay algún grado de inflamación a nivel de superficie ocular? Gracias. O sea, ¿es un tratamiento que empieza temprano o espera que esté ya más avanzado? O sea, ¿ahí cómo lo manejan? Gracias, doctora. Únicamente me dejaron hablar 40 minutos, pero me hubiese encantado hablar de todo el ojo seco, pero sí, una de las piedras angulares del tratamiento del ojo seco es el uso de, no hay que decirlo, hay que decirlo sin miedo, inmunosupresores, como son los inhibidores de calcinurinas, como es la ciclosporina o el tacrolimus, ¿verdad? El uso de esteroides, como los acetatos de prednisolona, ¿verdad? O también puede ser los fosfatos de fluorometalona. En condiciones agudas o en casos de moderados a severos, sí está indicado, eso es algo que yo pues venía hablando con Douglas, que sí está indicado el uso de ese tipo de medicamentos en condiciones moderadas o severas. Hay guías de tratamiento que saca cada país para el manejo de sus pacientes con ojo seco. Nosotros no tenemos la nuestra, próximamente nos vamos a reunir en el Congreso Nacional para plantear esta iniciativa, pero sí, en pacientes con ojos secos moderados a severos, por lo general lo que se puede utilizar un esteroide inicialmente y esperar que se haga el depósito de 4 o 6 semanas del inhibidor de calcinurina que quiera utilizar, sea la ciclosporina o sea el tacrolimus. Recordar que el tacrolimus tiene una potencia mucho más elevada que la ciclosporina y la tolerabilidad de la ciclosporina es un poco cuestionada. Entonces, si es la piedra angular del tratamiento del moderado a severo, no tenemos nuestras guías, espero que las podamos tener. Y en ojos secos leves, todavía está indicado el uso de preservantes. No hay que decirlo, el uso de preservantes todavía tiene cabida en el manejo de ojos secos. En pacientes que usen gotas de menos de 4 a 6 veces al día se puede utilizar. Pero sí, el esteroide sí, los inhibidores de calcinurina sí son una medida muy eficiente para el manejo de ojos secos moderados a severos y sí los utilizo. Muchas gracias. Con gusto. El ácido hialurónico, bueno, el papel del ácido hialurónico en el tratamiento de estos pacientes, ¿tiene alguna cabida? Sí, el ácido hialurónico es una molécula que como soluto o demulcente principal, la FDA todavía no lo ha aprobado, pero en Europa se viene utilizando hace más de 15 años. Es una molécula higroscópica que una de sus principales características es atraer agua y pues tiene propiedades antiinflamatorias y repitelizantes. Entonces es una molécula que vino para quedarse, tiene muchas propiedades, tiene también características mecánicas, físicas muy importantes que juegan con la viscosidad del medicamento y es una molécula que vino para quedarse, es una molécula muy buena, está indicada casi en todo el espectro del manejo de ojo seco y no solo lubrica, retiene agua, repitelización, muchas propiedades que pues, son muy beneficiosas para este tipo de pacientes. Sí la indico y sí es una molécula que vino para quedarse y debe utilizarse. ¿Alguna concentración que tú prefieras de esta molécula? Porque en el mercado hay desde 0,1 hasta... La literatura pues, menciona más desde el 0,1, desde el 1 al 4%, ¿verdad?
todavía hay muy pocos estudios que mencionen una comparación head-to-head entre qué concentración es mejor que la otra. También varía mucho del sistema de filtro que tiene la molécula. Hay filtros que permiten el paso de moléculas más pequeñas, hay filtros de moléculas que permiten moléculas más grandes. También juega mucho el papel del tamaño y el peso molecular de la molécula, pero no quiere decir que el que más porcentaje tenga de ácido hialurónico sea mejor. Eso, pues la literatura todavía no lo avala. Entonces, eso, pues, a mi parecer no es cierto. Todas las moléculas tienen su cabida, todas tienen su concentración. Hay diferentes marcas que juegan con diferentes viscosidades, que tienen diferentes indicaciones, pero si la literatura va para ese camino, todavía no tenemos la concentración exacta ni ideal, pero todas son muy buenas. Gracias. Acá, perdón. Dos preguntas. Una es, usualmente los pacientes que uno ve con ojo seco, con queratitis zika, también tienen componente alérgico. Inicialmente o estándar, ¿se manejan las dos cosas al tiempo o primero una, después otra para evaluar cuál es el mayor componente que tiene y con qué esquemas empezaría? Teniendo en cuenta que están las moléculas que comercialmente para las alergias, olopatadina, las alcaftadina, epinastina, o de una vez empezar con ciclosporina, tacrolimus. Ok, gracias a ti. Sí, recientemente salió un artículo, no recuerdo si era un metaanálisis de la comorbilidad de las dos patologías y pues lo que hemos venido pues, hablando con Andrés y con Douglas, que es un ciclo vicioso. La alergia, por sus componentes alergénicos, excita y elicita ciertos marcadores inflamatorios que viajan a través de la lágrima, no se depuran o se mantienen en la lágrima, inflama la superficie, aumenta la osmolaridad de la película lagrimal, se inflama la superficie y mantiene el ciclo vicioso. Yo aquí lo que considero como corneólogo, dejarme caer con todo y tratar de utilizar la mayor cantidad de medicamentos libre de preservantes que tenga a mi disposición, porque van a ser pacientes que van a estar multitratados, van a tener más de 4 o 5 gotas al día. Igualmente, los esteroides también es una piedra angular. Sabemos que el esteroide inhibe la cadena ácido araquidónico de una plataforma tal vez más alta. Es muy importante también utilizarlos. ¿Qué tipo de esteroide? Dependiendo del grado de inflamación o la severidad del cuadro. Recordemos que el etabonato de loteprednol también juega un papel muy importante en esas enfermedades. La FDA únicamente tiene aprobado el etabonato de loteprednol al 0.2% para el manejo de alergias. Es una muy buena molécula para manejar alergias. Entonces yo lo que considero es manejar ojo seco. Sabemos que hay una hiperosmolaridad de la lágrima, hay un doble ciclo vicioso. Necesitamos que la lágrima se depure, que se limpie de todos esos marcadores inflamatorios que deja la alergia. Quitar la noxa, si es una conjuntivitis vernal, si es una conjuntivitis estacional, perenne, etc. Manejarlo con antialérgicos, esteroides y lubricantes. Idealmente todo libre de preservantes. Y otra pregunta, con respecto a alternativas de lubricación diferentes al colirio. Es decir, pensando en oclusión, colocar plugs lagrimales para mejorar la disponibilidad. ¿En qué punto se puede hacer? ¿Desde cuando empieza la queratitis o estados avanzados? ¿O sí, en qué situaciones? Bueno, ahorita están también migrando muchos medicamentos que son neuroestimuladores para aumento de la producción lagrimal. Están agarrando popularidad, inclusive lubricantes que son a través del párpado. Son cosas que estamos viendo en Europa, todavía no han llegado acá donde nosotros. La oclusión del punto lagrimal perdió mucha popularidad en los últimos años, porque tal vez algo de lo que yo mencionaba inicialmente, que pues las citoquinas proinflamatorias y los complejos inmunes circulantes pueden viajar a través de la lágrima y se hacen este tipo de úlceras paracentrales. Entonces, si tenemos una estasis lagrimal, no la lavamos, podemos estar empeorando el cuadro clínico del paciente con una enfermedad autoinmune grave de fondo. Y ahí en esos pacientes, en vez de, ya cuando es un caso severo como los que mostré, yo prefiero dar tratamiento con neurotropina, con suero autólogo. Ahora mismo están entrando todos esos neuropéptidos, el uso de insulina no humanizada, también se ha utilizado, la llegué a utilizar.
prefiero irme más por ese lado, por ese espectro. Pero recientemente, no recuerdo si con enfermedades autoinmunes, leí un artículo que los puntos lagrimales mejoraban mucho más los síntomas de los pacientes con ojos secos leves y moderados no asociadas a enfermedades autoinmunes que las gotas. Entonces, como que recientemente están agarrando nuevamente popularidad. Yo lo recomendaría, yo personalmente, estoy hablando en mi experiencia, en casos de enfermedad autoinmune casi no los utilizo. Yo en Sjögren casi no indico oclusión de puntos lagrimales, personalmente. Te repito, todavía no hemos hecho estudios donde midamos el autoanticuerpo, ni las células autoinmunes, ni la inmunidad. No hemos medido la inmunidad en la lágrima. Por eso entonces soy muy cauteloso. Prefiero ser lo menos invasivo posible en estos pacientes. Dos preguntas, Andrés. Primera, en el estudio que tú hacías mención sobre los pacientes de cirugía refractiva, la SIC, que habían a largo plazo desarrollado Sjögren, se veía que tenían compromiso de la agudeza visual. Correcto. ¿No sería mejor hacer cirugía de superficie, doctor? Vamos a hacer el estudio. Sí, hablábamos hace un segundo antes de que tú entraras. Ya sabemos aquí. Que el doctor Rosas es un gran exponente de cirugía ablativa de superficie. Nosotros acá éramos un poco más de cirugía pues, de la SIC. Pero sí, si mal no recuerdo, casi el 95% de los pacientes en el estudio son la SIC. Okay. Estamos aumentando la cohorte. Sería interesante aquí, yo creo que ya tengo 1 o 2 pacientes. Sería interesante también ver a nuestros pacientes porque acá hacemos más PRK y hacer un head-to-head y ver qué sale, pero podría ser por la teoría de la ablación de los plexos más superficiales en vez de los plexos profundos y pues la menor producción de ojo seco a ese tipo de pacientes. Pero sí hay una reducción en la calidad y en la agudeza visual de los pacientes. A esos pacientes les estamos haciendo OPD3 para medir tanto también de manera objetiva el MTF y el PTF. El MTF y el PTF. Ok. El doctor Navarro también quiere hacer otra pregunta. Con relación a ese estudio, eso es una cohorte retrospectiva, ¿cierto? Correcto. ¿Cuál era la pregunta de investigación de ese estudio? Evaluar la agudeza visual de los pacientes, principalmente. O sea, la hipótesis de ustedes es que eran concomitantes las dos condiciones, la miopía y de pronto un paciente no diagnosticado que fue a cirugía con síndrome de Sjögren previo, o estaban pensando que era alguna asociación o causalidad, no porque no era un ensayo clínico, entre el procedimiento quirúrgico y la aparición de ojo seco tardíamente. Entiendo dónde va la pregunta. El trabajo todavía está un poco en vías de desarrollo, pero la pregunta de investigación principalmente queríamos saber qué le pasaba en cuanto a agudeza visual a esos pacientes al momento de ser diagnosticados y verlos a través del tiempo. Medir causalidad está un poco, por el diseño está un poco difícil. Como en la literatura no hay casi evidencia, si uno pone cirugía LASIK o cirugía refractiva y Sjögren, todo lo que sale son reviews. Pues nació la idea de ver a esos pacientes con síndrome de Sjögren, qué les pasaba al momento del diagnóstico. Y evidentemente eran pacientes que todavía no tenían catarata, que por su grado de ojo seco, pues bajaba la calidad visual y la cantidad de agudeza visual que poseían. Entonces, medir causalidad sí lo considero un poco difícil. Hacen falta casos y controles, una cohorte más grande y creo que pues sí podremos arrojar más conclusiones y pues los invito a si tienen pacientes los podríamos ingresar y aquí pues tienen todos los equipos que utilizamos para la cohorte ya, pero medir causalidad no, el diseño del estudio no lo permite. Muy bien. ¿Algo más? Doctor Holguín. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Excelente. Gracias. Felicitaciones.